Buenas tardes a todos, bienvenidos a La Psicología en tu Vida, conversando por una mente sana. El día de hoy traemos un episodio especial con el tema Depresión en tiempos de cuarentena, con el título Soledad, pero estoy rodeado de personas. Nuestra invitada de hoy es la licenciada Vivian Juárez. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, qué gusto poder compartir en este espacio. Es un gusto tenerla aquí también con nosotros y me gustaría empezar nuestro primer segmento hablando un poquito del nivel individual de las personas y preguntándole qué impacto tiene la depresión en las personas que han pasado tanto tiempo encerradas debido a la cuarentena. La verdad es que es un tema bien importante de entender y de aceptar de la situación en que estamos viviendo durante la cuarentena. Por un lado, creo que para hablar del impacto sería eh, las personas que ya han padecido depresión antes de la cuarentena. Eh, la verdad es que el confinamiento y las normas de distanciamiento y todas las restricciones que hemos tenido, pues son un claro conflicto, digamos, para alternativas del cuidado de la salud mental. Así que por un lado están las personas que ya padecían la depresión antes de la cuarentena y en muchos de los casos sus síntomas se han agravado. Y por otro lado están las personas que pues nunca habían experimentado tal vez síntomas de depresión o tal vez algunas cuestiones muy leves, pero que la experiencia de confinamiento pues sí las ha colocado en una situación de aislamiento que podría generarles estos síntomas de depresión, ¿verdad? Ya veo. ¿Y cree que cree que los casos de depresión durante la cuarentena han aumentado de manera grave? Definitivamente sí, Jorge. Pues las estadísticas generales hablan de que de aquí en el futuro, digamos, todavía en el tema de, de todas las cuestiones que tengamos que atender en relación al COVID y la pandemia y las restricciones que tengamos, se habla de tal vez un aumento del 20% de casos de depresión en el mundo, ¿verdad? Entonces, en definitiva, la condición que ha generado la cuarentena para muchas personas ha generado que los síntomas relacionados a la depresión se vean aumentados, ¿verdad? Y en muchos casos de forma grave. Ya. ¿Y cómo podemos prevenir el inicio de la depresión? Esto es bien importante porque como individuos necesitamos establecer cuáles son los criterios que más nos benefician para tener un mejor cuidado de nuestra salud mental. Entonces, primero que nada, creo que a estas alturas, un año, más de un año después de haber iniciado pues estas restricciones por la pandemia, es hacer una evaluación, ¿verdad? De cómo me estoy sintiendo, cómo veo afectada mi funcionalidad regular en cuestiones de mis dinámicas familiares, personales, relaciones con otras personas, en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué tanto veo que me siento afectada por las situaciones o afectado por las situaciones que estoy viviendo, ¿verdad? Y entonces después de hacer esta evaluación, entonces hacer una planificación intencional de nuevos hábitos, rutinas, planes que me permitan contrarrestar las cosas que he perdido a causa de las condiciones que ahora tenemos, ¿verdad? Entonces, primero que nada sería establecer una evaluación de en qué áreas me siento afectado y posteriormente hacer un plan de intervención desde mis propios recursos, ¿verdad? Entonces, háblese de cuidado del tiempo libre, el descanso, ¿verdad? El tiempo en familia, las dinámicas de relación, cómo vamos a sustituir las interacciones que antes teníamos con otras personas a las que podemos tener actualmente, pero que nos nutran, ¿verdad? Para que no sintamos ese aislamiento el que nos ha colocado pues la situación de confinamiento. Y los efectos que podría tener la depresión en las personas que pues han estado en un largo tiempo de confinamiento, ¿cuáles podrían ser? Este sería, pues, posterior a esta evaluación que te decía para ver si yo necesito algún ajuste en mi vida. Esta evaluación también podría poner en evidencia algunos efectos. Un año después, creo que uno de los efectos más constantes, voy a decir, que se da en general, no necesariamente si yo tengo un cuadro de depresión o estoy entrando a un proceso de depresión, tiene que ver con el rendimiento, ¿verdad? Con las actividades que antes yo podía hacer y ahora no me siento funcional o no me siento totalmente plena para
cumplir con las atribuciones, por ejemplo, laborales o dentro de la familia, ¿verdad? Incluso el cuidado de los niños o los niños sus propias asignaciones, ¿verdad? Como que ha habido una baja en el rendimiento, no tanto por no contar con las habilidades para hacerlo, sino porque el estado de ánimo se ha visto decaído, ¿verdad? Entonces, por ahí es una de las cuestiones en las que más se ha visto el efecto, digamos, porque de alguna forma como que nos están pidiendo resultados y entonces podemos compararlo, pero también se puede ver en nuestros hábitos, ¿verdad? Otro impacto en eso ha sido el uso del tiempo libre, por ejemplo, ha aumentado muchísimo el uso de pantallas, obviamente, ¿verdad? Entonces, como que nuestras actividades se volvieron como muy individuales y restringen mucho la interacción social, humana, física, digámoslo de esa forma. Entonces, eso genera mucho decaimiento, ¿verdad? Del estado de ánimo y entonces eso es lo que afecta directamente, pues, la condición de la persona durante la cuarentena. Y nosotros estando en casa, pues vemos a estas personas que están pasando por todo este proceso. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona que sufre de depresión debido al largo tiempo de encierro de la cuarentena? Yo considero que una de las cosas que mejor podríamos hacer por alguien que consideramos que está sufriendo de depresión es que si al menos tenemos la idea de que podría ser que esta persona ha decaído en su ánimo o ha cambiado algunos hábitos. O otra cuestión que tal vez también es importante destacar es que a veces no es necesariamente vincular la depresión con estados de ánimo tristes, a veces pueden ser irritables, ¿verdad? Y entonces creo que una de las primeras cosas que podemos hacer es ser la voz que se acerque a esa persona que está padeciendo, porque al final está sufriendo, y hacerle ver, ¿verdad? Que cómo vemos su situación, cómo vemos los cambios que ha tenido y ofrecerle ayuda, ¿verdad? Porque algo que es fundamental en los procesos de depresión es no pasarla solo, ¿verdad? No hay tal forma de cambie la actitud, piense positivo y va a ver que se va a sentir mejor, ¿verdad? Sino que realmente para atender los síntomas de la depresión definitivamente necesitamos contar con apoyo, ¿verdad? Y estrategias útiles que nos permitan recuperarnos. Entonces, la mejor acción que una persona puede hacer para ayudar a otro es hacerle ver la situación, hacerle ver los cambios que ve y ofrecerle su apoyo para acompañarlo en este proceso. Y cuando no es una persona externa la que se da cuenta, sino que somos nosotros mismos, ¿cómo puede una persona sobrellevar la depresión en estos tiempos? Pues se une a la pregunta anterior, no lo haga solo, no lo haga sola, ¿verdad? No intente decir, ya se me va a pasar, no minimice el malestar que está sintiendo. Tal vez esa sería una de las primeras recomendaciones. Creo que a veces los seres humanos nos acostumbramos a nuestros males, ¿verdad? A sentirnos incómodos con algunas cuestiones, ¿verdad? Y eso es en general, pero en específico, cuando vamos sintiendo que perdemos el interés en ciertas cosas o que nuestras reacciones hasta nosotros mismos nos sorprenden, ¿verdad? No solo que la familia o los amigos nos digan, ¿qué te pasó? ¿Por qué respondiste así? Sino que también nosotros lo percibamos, es buscar ayuda. Buscar ayuda es fundamental, ya sea de las personas cercanas y hablarles de cómo nos estamos sintiendo, o si lo consideramos necesario, pues buscar ayuda de un profesional, ¿verdad? Un psicólogo, psicóloga que pueda acompañarnos y evaluar nuestra situación para poder generar estrategias de cosas que en el día a día podemos hacer para mejorar nuestro estado de ánimo. Uh-huh. Bueno, también me gustaría que nos pusiera un poco en perspectiva. ¿Qué dificultades enfrenta una persona con depresión? En la parte personal, digamos, tiene que ver con el malestar generalizado que puede sentir, ¿verdad? Porque les digo, puede ser desde un cuadro de tristeza, pero también la parte de irritabilidad. Porque hay personas que saben, voy a decir disfrazar, y no es algo consciente, que yo diga que lo hagan de forma intencional, ¿verdad? Les requiere mucho esfuerzo porque no se sienten bien, que las otras personas no se den cuenta que se sienten mal, ¿verdad? Entonces, esa dificultad de aceptar la situación y el malestar que se siente a veces los obliga a gastar energías adicionales en mostrar una buena cara a los demás, pero por dentro no saber lidiar con la situación, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, está el plano personal y es darme ese espacio para reconocer cómo me estoy sintiendo y en función de qué estoy funcionando en la sociedad o en mis relaciones, en mi trabajo,
porque puede ser que estoy haciendo un esfuerzo extra, ¿verdad? Y eso se podría notar en dificultades en el sueño, por ejemplo, que ha pasado mucho en el último año, ¿verdad? Ya sea insomnio o la necesidad de dormir todo el tiempo que se pueda, ¿verdad? Entonces esa es una dificultad que la persona a nivel personal podría estar enfrentando. Ahora a nivel familiar o laboral, las dificultades tienen que ver más con la expectativa que los otros tenían de lo que uno hacía, ¿verdad? Y se puede aplicar a cualquier caso, ya sea el rendimiento de laboral, las llegadas tarde, por ejemplo, olvidar reuniones importantes, eh, algunos detalles de las dinámicas familiares que se dejen de atender, ¿verdad? Y entonces cumplir con las obligaciones, atender las responsabilidades, funcionar de forma natural o normal a lo que se estaba acostumbrado es una de las dificultades más grandes porque pareciera que no me está pasando nada, ¿verdad? No estoy enferma, no me pasó una crisis en la vida, ¿verdad? No hubo tal vez un incidente claro como ocurriría tal vez en un espacio que no fuera debido a la pandemia, pero aún así no me siento bien, ¿verdad? Entonces, básicamente ese ejercicio de descubrir e identificar cómo me siento y una vez identificado enfrentarlo es una de las dificultades que es más importante de sobrellevar en este proceso. Bien. Sabemos que la depresión no está sola, sino que está ligada a otras como la ansiedad, el estrés. Muchas personas a veces caen directamente en estrés. Y a esto le decimos algo como desesperación extrema. ¿Qué es lo que se debe prevenir en estas situaciones? Creo que es importante equiparnos de recursos que nos sean útiles para evitar llegar a estos límites de desesperación extrema. El ejercicio físico es algo que ayuda muchísimo a mantener regulado el nivel de energía de las personas y pareciera como que está aislado y creo que generalmente lo tendemos a ver así, ¿verdad? Que una cosa es la parte física y otra la emocional, pero es una de las cuestiones que ayuda a mantenernos regulados. Pero en el caso de que ya no lo logré, digamos, el ejercicio físico, el sueño, el desconectarme de actividades de rutina y tener espacios para reflexión personal o para recreación, eso es importante como una forma de prevenir la situación de desesperación extrema. Pero una vez llegado a ese punto, fundamental es no pasarlo solo, pedir ayuda y segundo, conocer algunas técnicas de relajación, ¿verdad? Estrategias que funcionen para mí, ¿verdad? Y entender qué es lo que funciona para mí. A veces la respiración es un buen recurso, respiraciones profundas, pero a otras personas les funciona la música, salir a caminar, ¿verdad? Encontrar esa acción que a mí me devuelve o me contacta conmigo mismo y me ayuda a lidiar con esta situación que me dio desesperación antes de incluso poder hablar de ello, ¿verdad? Pero lo ideal sería mantener prácticas de autocuidado que nos ayuden a evitar llegar a esos extremos. De acuerdo, muchas gracias. Antes de ir con la siguiente pregunta, me gustaría invitar al público a que comente sus dudas, sus preguntas en la sección de comentarios para poder también interactuar con ustedes. Bien, como siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones puede dar usted tanto a las personas que sufren de depresión como a aquellos que tienen contacto con estas personas? En primer lugar, tal vez definir bien a qué le llamo yo sufrir depresión, ¿verdad? Hay circunstancias en la vida que son externas, ¿verdad? Que nos pasan y obviamente en este año de pandemia muchas experiencias de dolor, de sufrimiento, duelos, pérdidas de empleo, ¿verdad? Situaciones externas que pudieron haberme afectado podrían estar generando en mí síntomas de depresión. Entonces, digamos, el mensaje no puede ser general, pero sí es importante entender que si yo he pasado por situaciones de vida difíciles en el último año, por encima de la pandemia, ¿verdad, Jorge? O sea, además de que estamos atravesando un tiempo difícil, entender que tal vez hay otros sufrimientos adicionales a los que yo he tenido que hacer frente y sobrellevar esa situación, ¿verdad? Entonces, entender esa parte, considerar si yo ya no puedo manejar la situación, ir por ayuda, ¿verdad? Y si alguien que nos está escuchando pues ya tiene un proceso de acompañamiento, ¿verdad?
ser constante en ese proceso, ¿verdad? Es algo fundamental, no cuando me empiezo a sentir un poco mejor, dejar el acompañamiento psicológico, sino ser constante en eso. Y en eso nos pueden ayudar mucho las personas que tienen contacto con las personas padeciendo depresión. Una, ayudándoles a detectar el cambio en su comportamiento, en sus actitudes, en su estado de ánimo. Dos, motivándoles a continuar sus procesos de acompañamiento, ¿verdad? Y finalmente, tal vez la recomendación general es establecer principios o hábitos de autocuidado, ¿verdad? Cosas que para mí tan fundamentales como lo hacemos con nuestra higiene personal de lavarnos las manos en esta época constantemente, pero bañarnos y lavarnos los dientes y todas esas prácticas. Del mismo modo, tenemos que tener estrategias para el cuidado de nuestra salud mental, ¿verdad? Tiempo libre, sueño reparador, incluso el contacto que tenemos con noticias o información que nos pueda resultar perturbadora, ¿verdad? Entonces, saber filtrar el tipo de información que podemos recibir o las necesidades que tenemos para poder pedir ayuda oportuna. De acuerdo, muchas gracias. Ahora pasaremos a la sección de las preguntas del público. Si alguien quisiera comentar alguna pregunta que tengan para la licenciada Vivian, pueden expresarlas en este momento. Pero mientras tanto, iremos comentando que, pues, como mencionaba la licenciada, las técnicas de respiración son una de las mejores cosas para poder sobrellevar un poquito de esto, pero no solo es respiración normal, porque hay un tipo de respiración que se llama respiración, se fue la palabra, pero es una respiración muy superficial en la que se debe sentir en el pecho, que es, si se mueve demasiado el pecho, es una respiración superficial y no estamos oxigenando bien. La respiración profunda para poder calmarnos es una respiración diafragmática, profunda, y tenemos que estar en un lugar tranquilo. ¿Hay algo más que usted pudiera agregarnos a nosotros en este instante de nivel personal para la depresión? Pues tal vez un asunto vital que para mí debería de ser una alerta constante es no acostumbrarnos a sentirnos mal, ¿verdad? Aprendemos a vivir con nuestros malestares, con no resolver algunas cosas que emocionalmente nos han afectado y creemos que el tiempo va a resolver muchas cosas, ¿verdad? Los seres humanos tendemos a pensar de esa manera, que el tiempo lo cura todo. Y no necesariamente es así. Muchas veces necesitamos soporte, estrategias, compañía que nos hagan como asimilar la situación que hemos vivido y tal vez eso también, ese estigma que tenemos a veces de pedir ayuda psicológica, ¿verdad? De decir, no, yo no estoy tan mal como tal persona o como tal situación y entonces no voy a buscar ayuda, sentir que eso va a hablar mal de mí, el que yo no pueda con mis problemas, ¿verdad? Debemos acostumbrarnos a entender que de la misma forma que requerimos de un médico, un odontólogo o incluso de otras profesiones, ¿verdad? Un abogado, ¿verdad? Recurrimos a personas para resolver distintas situaciones en nuestra vida. También es necesario considerar esa opción, ¿verdad? Que la situación que yo esté viviendo puede que supere las estrategias que tengo en ese momento y puedo buscar ayuda para que me ayude a organizar esta situación y poder afrontarla y vivirla de una mejor manera. De acuerdo, muchas gracias. Parece que vamos a tener que pasar a la sección de comentarios para el final del programa y vamos a empezar con nuestro segundo segmento. Quiero hablar un poquito de lo que es a nivel social, cómo ha ido todo afectándose con respecto a la depresión, y la pregunta con la que quiero iniciar es cómo ha afectado la cuarentena en el aumento de los casos de depresión. Como hablábamos al principio, ¿verdad? Sí hay un notable aumento de casos de depresión, tanto de síntomas que se han agravado a raíz del confinamiento, como personas que antes no padecían estos cuadros y ahora los están manifestando. Y mucho tiene que ver con el cambio de comportamiento, lo voy a decir yo así a nivel general. ¿Verdad? Algo que caracterizó el confinamiento para todos es que sufrimos de un cambio de comportamiento, de una movilización de rutina a trabajos, escuelas, incluso centros de entretenimiento, centro comercial, cines, restaurantes, a que nuestra movilidad se redujo
a nuestra casa, a los espacios donde podíamos convivir, digamos, si había un área común de pronto en el lugar donde vivimos, tal vez hasta ahí se podía extender, pero realmente el aislamiento y el encierro, tal vez más que el aislamiento, sí hizo que aumentaran mucho los casos de no necesariamente de depresión, pero sí ese decaimiento en el estado de ánimo que puede generar síntomas de depresión, ¿verdad? Entonces, la cuarentena en definitiva, al habernos cambiado el comportamiento, tal vez un pasatiempo que alguien tenía que requería salir y hacerlo fuera de casa, ya no lo hizo. El acomodar los horarios de trabajo, el combinar horarios de clases de los niños con horarios de trabajo en casa, todas esas cosas que tienen que ver con cómo mi comportamiento cambió de un día para otro, incidieron en el aumento de casos de depresión. Bien, ahora yéndome un poco más a lo que son los distintos grupos de personas o los grupos de edades de las personas, lo que son los adultos mayores, los adultos jóvenes o adolescentes, ¿de qué manera estos se pueden ver afectados por la depresión durante la pandemia? Es un riesgo, ¿verdad?, que está latente. Aunque estadísticamente hablando, el riesgo de depresión es más constante en mujeres que en hombres, hablando por grupos de edad, mucho tiene que ver con las cosas que tuvieron que modificarse al momento de empezar la cuarentena o el confinamiento o el ponerse en riesgo, porque también porque ahora pensaba, hay personas que no necesariamente se aislaron, sino que tuvieron que vivir el día a día en el riesgo del contagio, ¿verdad? Y entonces esa situación genera otro tipo de reacciones en las personas que necesitaban afrontar el salir de casa todos los días, cumplir con sus horarios laborales, en medio de situaciones de familiares contagiados, de las noticias, de que ninguno de nosotros sabía realmente cómo manejar la situación, ¿verdad? Entonces hay como muchos escenarios en los que las personas que estén escuchando pudieron haber vivido la pandemia, no necesariamente en aislamiento, pero sí bajo ese encuadre, ¿verdad?, del riesgo de la enfermedad. En el caso de los adultos mayores, creo que fue una de las poblaciones que más sintió el riesgo y la alerta por el impacto que podría tener el contagiarse en ellos, ¿verdad? Entonces, no solo fue una reacción del grupo como tal, sino de todas las personas que cuidábamos o estábamos en contacto con adultos mayores, de protegerlos. Y muchas veces en esa protección se vivió como aislamiento, ¿verdad? No te visito porque no quiero contagiarte, no te quiero exponer, no quiero que estés en riesgo. Pero de la mano de eso no hubo estrategias de hacerte sentir que estamos presentes, que podemos seguir conectados, ¿verdad? Que aunque a veces el uso de tecnología pues nos facilitó mantener la comunicación, sí generó principalmente en los adultos mayores una condición de aislamiento, sobre todo en aquellos que vivían solos, digamos una pareja de adultos mayores que no vivía con sus hijos, ¿verdad? Todas esas dinámicas, pues ellos se ven más afectados porque estaban aislados de otras personas que usualmente tenían contacto con ellos, ¿verdad? En el caso de los adultos jóvenes y los adolescentes, tal vez más los adultos jóvenes, el tema de las restricciones en cuanto a la vida social, ¿verdad? Tienen como mucho impacto porque es una época en la que las experiencias entre pares y la socialización es tan importante, ¿verdad? Entonces el impacto de no poder seguir conviviendo, de llevar un ritmo de vida de mucho entretenimiento, de mucha convivencia con otros y disminuirla al punto de lo que nos llevó el confinamiento, pues entonces sí genera una afectación en el estado de ánimo, de sentirme solo, de tal vez pensar que no soy recordado, contactado por personas que para mí son importantes, ¿verdad? Pensando en los adultos jóvenes, que es también posible que no vivan con sus padres, que tengan una vida independiente y que no tengan ese medio de sostenimiento, de apoyo afectivo, digamos. En el caso de los adolescentes, aunque para ellos es muy importante la socialización, pues muchos de ellos tuvieron que reencontrarse con sus papás, ¿verdad? El tiempo que no compartían, lo empezaron a compartir. Entonces,
Por ahí tal vez sí había como un poco de mayor soporte para ellos, aunque digamos pensando en el punto de cómo les podría afectar la depresión, justamente tenía que ver con cerrarles espacios de actividad, ¿verdad? Entonces de esa forma, eh, mucho aumento de la actividad en videojuegos, ¿verdad? Se han vuelto muy populares porque fue como un espacio que se abrió a la posibilidad de encontrarme con mis amigos en un espacio que no me representaba un riesgo a mí ni a mi familia, ¿verdad? Pero si ese no es mi interés, si esa no es la forma en la que yo conecto, entonces perder esas posibilidades de encuentro, pues era una de las cosas que más podría haber afectado o que está afectando a los adolescentes. Así es. Y de hecho, aparte de estos tres grupos de edades, hay uno más en el que quiero preguntar directamente y es cómo podría la depresión afectar a los niños, porque ellos también se han visto muy afectados con este encierro. Definitivamente es una población muy, muy vulnerable en esta época. Digamos que en la misma línea que los adultos mayores, ¿verdad? Las actividades para los niños se vieron restringidas en su totalidad, ¿verdad? La escuela o las actividades al aire libre y ellos necesitaron de adaptarse. La ventaja de los niños es esa posibilidad de adaptación que tienen más rápida, digamos, en función de cómo les ofrecemos, les abrimos esta oportunidad, pero la restricción de movimiento, sobre todo en esa edad, pues genera una sensación de estancamiento, de aislamiento, de soledad. Entonces sí es bien importante que los papás, tal vez algunos ya lo experimentaron, ¿verdad? Durante este año y algunos están observando en cómo a sus hijos les ha afectado el tema del confinamiento, ¿verdad? Decaídos, con sueños, sin ganas de hacer tareas, o por otro lado muy irritables, inquietos, con pesadillas, ¿verdad? Con, digamos, lo que dirían algunos papás como que no hacen caso, no obedecen a ciertas normas de la casa, pero todo deberíamos de verlo en función de lo que han perdido, ¿verdad? Y entonces sí hay un riesgo ahí que deberíamos de tener a la vista. De hecho, yo he hablado con algunos papás que me han comentado que están viendo eso en sus hijos, ¿verdad? Cierto decaimiento, pérdida de interés. Y una de estas personas me comentaba que estuvo buscando un espacio, un pasatiempo que pudiera como inyectarle energía a su hijo nuevamente, ¿verdad? Entonces sí es mucho responsabilidad de los papás estar al tanto, no verlo como, ay, está creciendo, una etapa natural, esos cambios de comportamiento y sobre todo que son sorpresivos, ¿verdad? Que ya no responden a una situación que pasó en casa, sino que un día lo ven muy irritable, otro día muy decaído, ¿verdad? Esos cambios del estado de ánimo es bien importante prestarles atención porque los niños necesitan encontrar espacios aparte de sus responsabilidades escolares que los nutran de las otras necesidades que ellos tienen, ¿verdad? De recreación, de tiempo en familia, del cuidado de su salud en general. De acuerdo. Licenciada, sabemos que actualmente la depresión es uno de los problemas que más está azotando a nuestra sociedad actualmente. Como te decía, ha aumentado de manera exponencial y me gustaría preguntarle cómo se podría comprender mejor, cómo podría comprender a alguien mejor el efecto de la depresión en una sociedad afectada por cuarentena. Digamos, en términos relacionales, hay cierto distanciamiento social que al final no lo queríamos, pero el manejo que hicimos de nuestras relaciones durante la pandemia o hacemos nos ha generado esa dificultad de interacción social, ¿verdad? Aunque lo que se proponiera un distanciamiento físico, el efecto de la cuarentena también generó ese aislamiento social de las personas. Entonces, esas dificultades de poder relacionarnos, de poder comunicar nuestros sentimientos, de poder conectar de forma afectiva con otros, eh, generó estos síntomas de depresión en muchos de nosotros, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? No es que estamos hablando de cuadros clínicos, que todos necesitan como una intervención médica, algunos casos así lo serán y es importante acudir a esta asistencia, pero esa sensación, digamos, de soledad, de bien abatidos, ¿verdad? La frustración, todas las pérdidas que hemos tenido durante este año, ¿verdad?
se explican mucho en la dificultad que tenemos ahora de conectar unos con otros, de cómo recuperar esos espacios. Y luego en el plano tal vez más productivo, el verme poco motivado por las cosas que antes me motivaban. Entonces vemos ese efecto de la depresión, digamos, como un concepto del estado de ánimo decaído. Lo vemos traducido en la pérdida de motivación para hacer un trabajo, en bajo rendimiento académico, en la poca búsqueda de innovación que algunas personas podrían estar experimentando, suponiendo que alguien tuvo una pérdida de empleo, por ejemplo, es más complicado sobrellevar la búsqueda de un nuevo empleo, encontrar un nuevo trabajo, adaptarme al nuevo trabajo en medio de un ambiente que me está invitando más al aislamiento, a la negación de cierta forma, porque ha pasado tanto tiempo afectado por esta crisis de la pandemia, ¿verdad? Entonces sí hay como muchos efectos que la depresión está teniendo en la sociedad, ¿verdad? Y lo vemos traducido en eso, en cómo nos estamos relacionando unos con otros, en el trato que nos damos, ¿verdad? Esa irritabilidad que a veces si tienen la oportunidad de salir por necesidad, obviamente, y se encuentran con una atención al cliente no tan agradable como podían experimentar, ¿verdad? Hay que pensarnos, ¿no? Unos a otros con esa empatía de decir, bueno, es que todos estamos sufriendo crisis personales, familiares, de trabajo, que hacen más difícil que funcionemos de la forma en la que solíamos hacerlo, ¿verdad? Y entonces, pues nos tocará a nosotros ser amables, ¿verdad? En la medida de lo posible con las situaciones que se están enfrentando para mitigar un poco los efectos que estas situaciones a nivel personal están teniendo en todos. De hecho, de las que usted mencionaba antes, como la pérdida de empleo, la baja de la productividad de las personas, todas estas son consecuencias que ha traído la depresión debido a la cuarentena. No sé si podría ampliarnos un poco más en estas consecuencias. Principalmente creo yo que las consecuencias relacionadas a síntomas de depresión tienen que ver tienen que ver con el bienestar de cada individuo, ¿verdad? El cuidado de la salud mental, ¿verdad? Se habla mucho de que la cuarta ola de la pandemia va a estar más relacionada, bueno, el año pasado se hablaba de la cuarta ola, ahorita pues que vamos por la tercera ola de casos de contagio, pues no quiero ni pensar ni imaginarme el tema de enumerar las olas, pero Uh-huh. en concreto es esa oleada, el número que sea, de casos de complicaciones en la salud mental y que muchos tienen que ver con síntomas de depresión, es una de las consecuencias más críticas que experimentamos como sociedad, el desgaste de los trabajadores de la salud, ¿verdad? Entonces, ya no solo tiene que ver con cómo yo estoy haciendo mi trabajo, cómo yo estoy viviendo en sociedad, sino cómo esto está impactando a las personas con las que yo convivo, con las personas que necesitan de mis servicios, ¿verdad? Entonces, eh, el que mi capacidad de responder de forma empática, digamos yo como psicóloga a otros, se disminuya, se vea agravada porque yo no me siento bien, no solo va a impactarme a mí, sino va a impactar a las personas que obviamente me quieren y se relacionan conmigo, pero también a las personas que yo atiendo y sirvo en la profesión que desarrollo y así para cada uno, ¿verdad? Entonces, cómo estoy manejando la depresión, cómo estoy afrontando los síntomas depresivos va a tener una incidencia notoria en las consecuencias que voy a tener, ¿verdad? Porque es normal sentir depresión o síntomas de depresión en esta época. Es normal que yo sienta que ya no tengo las mismas ganas que antes. Es normal. Y no porque sea sano digo que es normal. Se explica por la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hago con estas sensaciones que tengo para que esto, en términos de prevención, para que esto no me lleve a complicaciones mayores, ¿verdad? Porque entonces en ese sentido podemos evaluar las consecuencias que tiene la depresión, ¿verdad? Puedo decir, de verdad que ya me sentía agotada, necesitaba un tiempo para mí y me tomé un día libre, pedí un día de vacaciones, encontré una tarde libre, le pedí a alguien que cuidara a mis hijos por 2, 3 horas, busqué formas de encontrar un espacio,
¿verdad? Para evitar que esta sensación que tengo tenga consecuencias mayores, ¿verdad? De acuerdo. Y bueno, ya un poquito más general, según su criterio, ¿qué es lo que más podría conducir hacia una depresión actualmente? El descuido de la salud mental en general, ¿verdad? No todas las personas tienen rasgos de depresión, ¿verdad? Pues tú lo mencionabas, el tema de la ansiedad también es otra forma de respuesta ante las crisis de la vida, y así pues otro tipo de efectos, ¿verdad? Pero creo que en primer lugar es el no adaptarnos a la situación que estamos viviendo podría generarnos una depresión, ¿verdad? El no ser conscientes que lo que estamos viviendo es difícil, el no hacernos empáticos con la situación de otros, el no hacernos empáticos con nosotros mismos, ¿verdad? Esa amabilidad que a veces perdemos y solo nos exigimos y nos exigimos, entonces nos está generando muchos desgastes. Y hay muchos de nosotros que ya llevamos 6 meses, un año, un poco más de un año, exigiéndonos cierto nivel de respuesta y como decía al principio, ¿verdad? Hay personas que no se les nota que podrían tener depresión, ya sea porque están, digamos, anímicamente no se expresa de esa forma o habitualmente ellos no son como muy efusivos, entonces no se nota de esa manera o el cambio de comportamiento lo han sabido manejar, pero interiormente saben que no están sintiéndose bien, ¿verdad? Entonces, el seguir funcionando con mi malestar me puede llevar a la depresión. Para el seguirme exigiendo, me va sobrecargando y me puede llevar a un cuadro de depresión. Pero si ya tengo los síntomas y ya estoy viendo que por más que me esfuerzo, ya hay muchas cosas que no están funcionando como eran habitualmente, ese descuido de la salud mental creo que es lo que más podría conducirnos a una depresión. Y estos casos que usted menciona, ¿cómo podrían combatirse? ¿Cómo se puede combatir los casos de depresión en la actualidad? Número uno, pedir ayuda, ¿verdad? Y no me voy a cansar de decirlo, ¿verdad? Es vayan a terapia. Es bien importante que cuando tenemos situaciones que sobrepasan nuestra estabilidad, que nos desajustan, lo más sano es pedir ayuda, ¿verdad? Y no quiere decir que es magia, no quiere decir que inmediatamente yo voy a empezar a sentirme mejor, pero el reconocer que hay una condición en mí que necesita acompañamiento y encontrar una figura de apoyo que esté presente para entender mis crisis me va a ayudar a fortalecer, ¿verdad? Entonces es muy importante esa parte de pedir ayuda y a nivel personal, si solo empiezo a sentir la sensación o tal vez algunas personas dirán, yo como que, y como usamos el término habitualmente, ¿verdad? Porque me deprimo, me da depre, ¿verdad? Estamos como familiarizados con el concepto, aunque no es el cuadro clínico precisamente. Si yo estoy percibiendo que antes una vez al mes me sentía así de bajón, pero ahora es más frecuente, es tomar medidas concretas, ¿verdad? A veces es revisar mis hábitos, cuántas horas estoy durmiendo, cuántas horas estoy conectada a la pantalla, cuántas noticias estoy viendo, qué cosas están nutriéndome la mente y qué cosas me están desgastando la mente para lograr un mejor equilibrio, ¿verdad? Y eso podría ayudar a combatir la depresión mucho antes, ¿verdad? Desde un estado de prevención que la verdad es que sería la meta. Los casos están en aumento y entre más pronto podamos identificar características que nos podrían conducir a cuadros clínicos más severos, va a ser mejor actuar en esos momentos que ya cuando eso me va a significar, no sé, medicamentos, tener que pasar un tiempo en casa sin tener que trabajar porque realmente no puedo con mis fuerzas y mi estado de ánimo, para evitar llegar a esos extremos. De acuerdo. De hecho, me gustaría recalcar lo que dijiste al inicio de vayan a terapia. Y recalcarlo es de decir, es algo por lo que nosotros nos regimos en el Centro de Atención Psicológica. Siempre nos gusta decir que es muy importante que las personas busquen ayuda cuando sientan que la necesitan y no cuando ya están directamente al borde de un colapso. Todos necesitamos tener ese espacio para nosotros y nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarles.
Así es, los esperamos de verdad que contacten al centro para poder tener información y de hecho incluso tal vez aprovechando que hiciste esta mención en este momento, ¿verdad? También tenemos espacios de atención grupal, ¿verdad? Que en el Sí. Centro de Atención Psicológica San Cayetano pueden encontrar pues distintos grupos que si no es a través de una reunión individual que pueden empezar un proceso, pues las personas también buscar grupos de apoyo donde puedan conectar con personas que tienen sus mismas vivencias o similares y de esta forma sentirse acompañados. De hecho, tenemos distintos grupos de apoyo, como lo son uno más nuevo, que es para superar nuestras propias pérdidas, para compartir acerca de estos. Tenemos una escuela de padres, tenemos un club del adulto mayor donde pueden acercarse para compartir con personas que son más allegadas a su edad. Y también tenemos una grupal de estimulación oportuna que es para los más pequeños. Regresando también un poco a estas preguntas, me gustaría preguntarte, ¿qué aspectos pueden generar un desequilibrio en la salud mental? Muchas cosas pueden generarnos desequilibrio en la salud mental. De hecho, cualquier crisis que experimentamos nos puede generar un desequilibrio. Y es importante que seamos conscientes de esto, porque muchas veces dejamos pasar las cosas. Y lo mencionaba hace un momento al decir que el tiempo pasa y eso lo cura todo. Y a veces no ocurre así, ¿verdad? Entonces, específicamente en este tiempo de pandemia, si alguno de ustedes ha experimentado, y seguramente, ¿verdad? Porque cada vez es más común y más fuerte el impacto que tenemos por el COVID, ¿verdad? Alguna pérdida de algún familiar, un duelo cercano, ¿verdad? O acompañar a un amigo o amiga que que tuvo una pérdida, ¿verdad? Todas esas cuestiones nos pueden generar desequilibrios ante la amenaza en la que estamos de esa posibilidad de que el riesgo me impacte a mí también de forma personal. Me afecta lo que le pasa a las personas que están a mi alrededor, pero también me hace consciente de que yo también estoy en riesgo, ¿verdad? Entonces, eso puede generar un desequilibrio en la salud mental. El cambio de comportamiento, como les decía, de pasar de una movilidad eh, cotidiana, ¿verdad? Natural, a un aislamiento estricto, eso genera desequilibrios en la salud mental. El exceso de trabajo genera desequilibrios en la salud mental. El descuido en nuestras relaciones interpersonales genera desequilibrios en la salud mental. Tal vez también alguno experimentó una ruptura romántica, por ejemplo, recientemente. Eso puede generar un desequilibrio en la salud mental. Pero entonces hay muchas situaciones que se ven afectadas, que ven afectada nuestra salud mental, ¿verdad? Y tenemos que ser muy conscientes de que aunque a otras personas esto que me pasó no les afecte, si a mí me afectó es importante. Pero si otra persona no lo considera así o no lo ve así, pues es otra persona, otras características, otra historia. Pero si esto que está pasándome, yo siento que realmente afecta mi capacidad de bienestar o mi funcionamiento en bienestar, entonces es razón suficiente para prestarle atención. De acuerdo. Entonces, gracias. Y hablando un poquito más localizado a lo que es nuestro país, ¿cómo definiría usted la actualidad de la salud mental en Guatemala? Voy a decir que tenemos muchas oportunidades, ¿verdad? Muchas oportunidades. Es un campo disponible y dispuesto para ser intervenido, ¿verdad? Hay muchos problemas de salud mental que en Guatemala no se atienden, muchas situaciones que no se pueden abarcar con la salud pública, era una necesidad muy fuerte y de hecho antes de la pandemia existía, pero tal vez como muchas otras crisis, la pandemia vino a visibilizar muchas situaciones, deficiencias en nuestro país, ¿verdad? Y entonces el cuidado de la salud mental, básicamente lo que yo podría decir es que en Guatemala no es una prioridad, ¿verdad? Que es necesario que los psicólogos y los trabajadores de la salud seamos una voz de conciencia que genere espacios de cuidado de la salud mental y también quisiera decir una salud mental más accesible, un cuidado de la salud que pueda estar disponible para todos. Y yo sé que eso representa como muchas cuestiones y mucha polémica, pero la verdad es que atendiendo a las situaciones culturales, económicas y sociales de nuestro país,
La verdad es que sí es necesaria una toma de conciencia de cómo desde mi espacio en el que yo estoy trabajando puedo ser semilla de salud mental para otros, ¿verdad? Cómo puedo impactar a otros para que ellos empiecen a cuidarse y evitar cuestiones más difíciles en cuanto al cuidado de la salud mental a futuro, ¿verdad? Entonces sí creo que es una situación crítica, ¿verdad? Que tenemos pocos recursos para la atención de la salud mental, que también hay espacios disponibles que las personas pueden acercarse a ellas, pero son escasos, ¿verdad? Sí creo que desde mi sentir y mi pensar debería de haber un auge en la priorización del cuidado de la salud mental en Guatemala. Pero ya para ir finalizando con nuestras preguntas, ¿hay algo que usted desea agregar al tema de hoy? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Jorge. Muchas gracias por traer este tema a luz a las personas que siguen la página, que puedan estar en contacto con las personas que siguen la página y que compartan este contenido. También por la oportunidad de que otras personas puedan hacer conciencia de que tendrán conocidos, familiares que necesiten ayuda, ¿verdad? Entonces, felicitarte, ¿verdad? Por esta iniciativa de hablar de estos temas, de traerlos a la importancia que requieren, ¿verdad? Y tal vez para las personas que nos están escuchando, atentos a alguien que pueda necesitar ayuda y poder ofrecérsela, porque en cualquier momento, pues es uno o es otro, ¿verdad? El que necesita el apoyo, entonces estar dispuestos a tender la mano a alguien que necesite un hombro, una escucha, un abrazo en la medida de lo posible, ¿verdad? En esta época. Y a las personas que se están sintiendo mal en este momento, no intenten solos, ¿verdad? Busquen ayuda, busquen acompañarse de personas cercanas que puedan ver la necesidad que ustedes tienen, pero también ayuda profesional de alguien que pueda asistirlos en esta etapa de la vida. No se acostumbren al malestar, no dejen pasar el tiempo. A veces una intervención oportuna les puede ahorrar muchos esfuerzos más adelante. Así que la salud mental es vital y es importante aprender a cuidarla. No es algo de lo que hablamos mucho, pero de verdad gracias por este espacio para tal vez más que nada, no tanto como el hacer voz del tema de la depresión, que es bien importante, ser una voz del cuidado de la salud mental, ¿verdad? Y que es importante que no lleguemos a esos cuadros y que podamos acompañar a las personas a tiempo. Muchas gracias, licenciada. De hecho, el objetivo de todo este programa es traer a la luz y expandir la voz de todos los problemas que se están dando actualmente en la pandemia, siendo este un tiempo de mucha necesidad, sobre todo en nuestra salud mental, nuestro cuidado de salud mental, para que las personas puedan tenerlo muy presente, muy en cuenta y que no sea para las personas una vergüenza o tal vez que sea tabú buscar ayuda psicológica profesional, porque es algo demasiado importante y de verdad no me canso de recalcar nuestra frase que es siempre vayan a terapia. De hecho, aquí tenemos un par de comentarios. No son preguntas, pero dice de parte de Auri Álvarez de León, excelente charla, muchas gracias. Y de Miriam Cuevas, muchas gracias, excelente charla. Para nosotros es un gusto y siempre va a ser un gusto estar a su servicio. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias, licenciada, por haber donado parte de su tiempo para estar aquí y darnos esta charla tan fructífera que ha sido durante estos casi 50 minutos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. De verdad que gusto platicar contigo de este tema y gracias a todos por su tiempo y el espacio para poder dar a conocer más sobre la importancia del cuidado de la salud mental. Así es. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.